Hola amigos de Sportstream, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Por la ida de los octavos de final de la Copa de Chile, el Colo-Colo del uruguayo nacionalizado peruano, Gabriel Costa, perdió por 2-1 en su visita al Ñublense. El volante nacional fue titular junto al partido, cumpliendo una regular actuación, jugando detrás del delantero, donde pocas veces pudo encontrar a sus compañeros en ofensiva, impreciso, en los pases largos, rematando pocas veces al arco contrario, aunque una pelota parada complicó al portero rival. El Gavi no pudo hacer demasiado en el partido. Así todo, el Cacique lo ganaba con el tanto de Juan Martín Lucero a los 77 minutos, pero el equipo local le daría la voltereta al marcador con los tantos de Rafael Vaca a los 79 y Bernardo Cerezo a los 86 minutos, con lo que el equipo albo se lleva la derrota y ahora deberán vencer en el partido de vuelta en el Estadio Monumental de Santiago el domingo 21 de agosto, donde esperemos que pueda avanzar a la siguiente ronda del torneo, porque si no las críticas seguirán cayendo sobre el Gavi Costa. El periodista brasileño Anselmo Goiz de Globo Esporte señaló que el Flamengo le ha pedido a las autoridades del país que notifiquen a Paolo Guerrero por el proceso legal entre ambas partes. El jornalista indicó que en las próximas horas llegaría a la sede de la Bahía, nuevo club de Paolo, un citatorio para que el delantero nacional declare ante la octava sala civil de Río de Janeiro. El Mengao pidió que el jugador devuelva una cifra cercana a los $350.000 por derecho de imagen y no haber jugado durante el tiempo que estuvo sancionado por la FIFA por dar positivo en el doping. El pasado mes de mayo, la justicia brasileña le dio la razón al Flamengo. Sin embargo, Guerrero presentó una apelación y aunque es difícil que por esta cantidad de dinero vaya a la cárcel, siempre fastidia que este tipo de situaciones aparezcan cuando menos se lo esperan. Por lo pronto, el depredador sigue concentrado para el juego del lunes frente a su ex equipo, el Internacional de Porto Alegre, donde esperemos que se cumpla la ley del ex. Por la jornada 14 de la Liga Profesional de la Argentina, el Boca Juniors de Carlos Zambrano y Luis Advíncula igualó sin goles como local frente al Rosario Central. Como se recuerda, el defensa nacional está suspendido por 2 partidos, por lo que no fue considerado para este encuentro, mientras que el lateral derecho fue titular, jugó los 90 minutos, cumpliendo una buena actuación, sobre todo en defensa, despejando el peligro de su área, bloqueando disparos, ganando en todos los duelos individuales. Fue una muralla en la saga boquense, aunque le cobraron un penal con el VAR bastante polémico, que felizmente su arquero lo pudo atajar. En ataque también se proyectó, aunque no pudo finalizar de la mejor manera. La cosa es que los Ceneices no pudieron concretar la que tuvieron de cara al arco contrario, ni siquiera desde los 12 pasos. Con este resultado, el equipo azul y oro es 13º con 20 unidades y la próxima fecha visitarán al Defensa y Justicia el 21 de agosto, aunque se irán sin poder contar con Carlos Zambrano por cumplir el castigo impuesto por el club Ceneice. Aunque el Central Nacional no se quedó callado y declaró para la prensa peruana de lo ocurrido con Darío Benedetto el pasado domingo, refiriéndose también al castigo que el club les impuso a ambos futbolistas. Fue un guantazo, no me lo esperaba. Los compañeros nos agarraron de inmediato. En el camarín, él me pidió disculpas. Yo me contuve. No estoy de acuerdo con el castigo, porque me la estoy llevando gratis. No es justo, yo no hice nada, me siento incómodo, pero solo queda aceptar. Esta incomodidad que menciona Zambrano se decantará en su salida del club argentino. Recordemos que su contrato termina a fines de este año y deberían empezar las negociaciones para su renovación. Sin embargo, ante estos incidentes, podría decretar su fin en Boca Juniors. Por lo pronto, no le faltarán propuestas, donde una de esas, muy seguramente, será la de Alianza Lima. Así declaró el actual defensa del club blanquiazul, Jordi Vilches, ante la posible llegada del Kaiser Zambrano. Porque se ha mencionado, sobre todo en Argentina, sobre la posibilidad de que Carlos Zambrano regrese a jugar el país a partir de la próxima temporada. Y si regresa, lo ha manifestado en más de una oportunidad Carlos Zambrano, que podría ser Alianza Lima. ¿Te genera ilusión? Y para mí encantado, porque igual yo creo que Zambrano
con la trayectoria que tiene, a mí me serviría un montón estar en un mismo equipo que él para seguir aprendiendo, ¿no? En los últimos tiempos, el boom de los futbolistas extranjeros con ascendencia peruana ha calado hondo en el fanático peruano, sobre todo en los más pipiolos. Jugadores como Cristian Benavente, Alexander Robertson, Gianluca Lapadula y ahora Oliverson son los favoritos para que sean convocados a la blanquirroja. Todo esto impulsado en redes sociales por paginitas y cuentitas que se dedican a informar de los jugadores en el extranjero que podrían jugar por la bicolor. Sin embargo, el jefe de captación de la selección peruana de fútbol, Pablo Bossi, fue contundente al respecto de lo que tiene que ocurrir para que recién sean convocados a la selección peruana. Con los chicos del extranjero tenemos un sistema. Lo primero que hicimos es identificar los grandes bolsones de peruanos en el extranjero. Estados Unidos, tenemos en Argentina, tenemos en España y tenemos en Suecia. E identificamos cuáles eran las ligas y los clubes que mejor trabajan en divisiones juveniles. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos hay academias, hay escuelas, un montón de ligas. Hay plataformas de gente, de muchachos, de chicos que investigan y que nos van pasando datos y nosotros les pasamos datos. Hay una interrelación bien interesante. Cuando identificamos a algún extranjero, lo contactamos. Entonces, a partir de eso, que quieren jugar, que nos cuentan un poquito de historia, le enviamos una planilla, empezamos a ayudarlo desde nuestra área para que vayan haciendo los trámites. No es que le hacemos el trámite, sino que los vamos orientando a dónde tienen que ir, qué papeles llevar, una orientación. Entonces hacen los papeles, tienen el DNI y recién los convocamos. Y algo importante que deben de tener claro la gente: no podemos convocar un jugador que no sea peruano. Entonces muchos me escriben en las redes sociales o en las redes sociales de acá de la federación: traigan a tal y tal chico, pero todavía no son peruanos. Entonces, y los trámites son lentos y a veces son complejos porque muchos padres no tienen la partida de nacimiento o no tienen DNI porque son nietos de peruanos y los padres se fueron de chiquito. Entonces estamos trabajando atrás de todo eso, pero a pesar de todos estos inconvenientes ya hemos traído bastantes chicos a las selecciones juveniles y a la selección femenina. Estas últimas palabras fueron directamente en referencia a futbolistas como Oliverson, que tiene la ascendencia peruana por parte de su abuela, pero para que sea convocado a la selección peruana, lo primero que la familia debería tramitar es la partida de nacimiento de la abuela. O sea, la cosa está medio complicada si es que la familia no quiere tomarse la molestia de gestionar estos papeles donde la federación, como dice Pablo Bossi, solo puede guiar. Espero que quede bien clarito. Por lo pronto, Oliverson se prepara con el Silkeborg para su partido de ida de los playoffs de la Europa League cuando visite al HJK de Finlandia este jueves 18 de agosto. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video, dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!